A continuación, vamos a utilizar algunos parámetros de operación para calcular otros parámetros de operación. Por ejemplo, sabemos que la capacidad de un transformador está medida por volts-ampere, es decir, por la potencia aparente. En todos los transformadores solamente va a tener especificada una potencia. La finalidad del transformador es que esta potencia de 500 VA, por ejemplo, los vamos a transferir íntegramente de un lado primario hacia un lado secundario, de tal modo que esta potencia o esta capacidad del transformador tanto se aplica o se utiliza para el lado primario como para el lado secundario. Ya habíamos comentado que el lado primario es donde nosotros alimentamos nuestra tensión y el lado secundario va a ser aquel en donde vamos a inducir nuestra tensión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un transformador cuya relación de transformación es 440-110, siempre en forma gráfica se especifica primero el voltaje del primario y luego, separado por una diagonal, vamos a tener especificado el voltaje de inducido, es decir, el del secundario. Se dice primero el primario y después el secundario. Si nosotros utilizamos estos datos de capacidad y de voltaje, podemos determinar la corriente del primario y la corriente del secundario. Sabemos que los 500 VA se refiere a 500 volts-amperes. Entonces solamente despejamos el amperaje, dividimos nuestra capacidad en nuestro voltaje que queremos saber cuál es su corriente, y si en este caso utilizamos los 500 VA divididos entre el 440, nos daría que el transformador va a demandar 1.13 amperes si lo trabajamos a su capacidad nominal, es decir, a los 500 VA. El resultado que nosotros obtenemos nos va a definir el calibre y la protección que vamos a utilizar para ese lado del transformador. El mismo procedimiento que utilizamos para determinar la corriente del primario, lo utilizamos para determinar la corriente del secundario, con la diferencia que ahora vamos a utilizar la tensión del secundario. Entonces, retomamos la misma capacidad, 500 VA, lo dividimos entre la tensión del secundario y obtenemos que nuestra corriente del secundario, es decir, la capacidad en amperes que puede entregar nuestro transformador, sería de 4.54 amperes. Si nosotros resumimos esta información, podemos decir que este transformador tiene una capacidad de 500 VA que se le puede alimentar máximo en el lado del primario 440 y podemos inducir máximo 110 cuando se cumple esta condición, y que la corriente que vamos a entregar al transformador para su operación es de 1.13 amperes y el transformador a su vez va a poder entregar a la carga que le conectemos una corriente máxima de 4.54 amperes. Para eso nos puede servir esta información. Aquí es bien importante resaltar que estas proporciones, estos 500 VA, esta relación de transformación de voltaje y esta relación de transformación de corriente son constantes en el transformador, esas proporciones. De tal modo que si nosotros modificamos, por ejemplo, la tensión de operación del primario, vamos a modificar tanto la capacidad como el amperaje que puede entregar. Y las salidas, es decir, lo que nosotros vamos a tener en el secundario, va a mantener su proporcionalidad. Ejemplo, si nosotros a este transformador, en lugar de alimentarle 440, le alimentamos la mitad, es decir, 220 volts, entonces en lugar de inducir 110, vamos a inducir la mitad. Es decir, la proporcionalidad se va a mantener. Si aquí la proporcionalidad es de 4:1, esa proporcionalidad no la podemos cambiar. Si alimentamos 220, vamos a obtener 55 volts, una cuarta parte de los 220 volts. Esa proporcionalidad también se va a aplicar para nuestro amperaje, pero como ustedes pueden observar, en forma inversa. Si nuestra relación de transformación para voltaje es de 4:1, para la corriente va a ser de 1:4. Por cada amper que alimente, voy a poder sacar 4 amperes. Esa proporcionalidad no se puede modificar. Y, en fin, estos datos nos pueden ayudar, repito, para seleccionar nuestro calibre y seleccionar nuestra protección que vamos a utilizar para el transformador. Y un dato importante es, si nosotros observamos en los datos de corriente, sabemos que donde tengamos un voltaje menor, vamos a tener mayor corriente. Y donde tengamos un voltaje mayor, vamos a tener menor corriente. Eso lo podemos nosotros observar en el calibre, en el tamaño de los conductores de las bobinas.
Si nuestros calibres son más grandes de un lado que de otro, de este lado es donde vamos a tener más corriente pero menos voltaje. De esa manera podremos diferenciar nuestro lado de alta y nuestro lado de baja de una forma visual.